Quiero que por favor abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. Ahora sí, borrón y cuenta nueva, porque pues como nos metimos en días festivos, empecé a hablar acerca de la niñez y luego hablé de la maternidad. Y bueno, hoy pude haber hablado acerca de los maestros, pero yo creí que ya no era conveniente irnos por las festividades, porque si no, pues nunca íbamos a acabar. Así es que hoy vamos a regresar a 2 Timoteo. Aunque hace 2 semanas de alguna manera ya empecé la carta porque referí un pasaje que estaba en 2 Timoteo capítulo 3, pues hoy vamos a considerar el capítulo número 1. Hay una palabra que usted ha escuchado y que a lo mejor suena muy fuerte cuando se te dice, cuando te dicen que eres un cobarde, pues obviamente que eso cala, dijo el presidente de la República, como que eso no te agrada que te digan que eres cobarde. La cobardía la entendemos nosotros como miedo, como temor, como timidez o como la falta de voluntad que tenemos para actuar en alguna situación que nos pone en peligro o que a veces tiene que ver con oposición que nosotros estamos enfrentando. Y este sentimiento aparece cuando uno prevé alguna amenaza o cuando uno internamente o externamente considera que hay algunos factores que nos están poniendo en riesgo. Saben, regularmente pues se habla acerca de valores pues como la valentía y se le opone precisamente el de la cobardía. Pero parece que en este tiempo la cobardía a veces se disfraza como de prudencia. Es decir, aquellas personas que son cobardes, para no decirse así, pues mejor se ven como personas prudentes, que no se arrojan a hacer algunas cosas, que no deciden hacer algunas cosas, que no resuelven algunas cosas que ya tendrían que resolver, pero no quieren reconocer que detrás de ello hay cobardía. Lo único que dicen es, pues yo estoy siendo medido, yo estoy siendo objetivo, yo estoy viendo las circunstancias y pues tengo que obviamente actuar en consecuencia a ellas y tengo que ser previsor. Pero la cobardía, aunque se disfrace de lo que se disfrace, no es algo que nosotros debiéramos de aceptar para nuestras vidas. Y quiero decirles una cosa, ni siquiera es algo que provenga de Dios. Dios no nos llama a ser cobardes, ni Dios quiere que nosotros seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y es de aquello que el día de hoy vamos precisamente a hablar al ir a la segunda carta de Timoteo capítulo número 1. Como yo les había dicho hace 2 semanas, la segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Esta carta la escribe en la prisión cuando ya ha pasado su segundo encarcelamiento. Ahora está en peligro de ser ya pues prácticamente martirizado y decapitado. Ahora, a diferencia de la carta, por ejemplo, a Filipenses, él no habla de que existe posibilidad de que él pueda salir de la cárcel, porque ya había iniciado la persecución romana sobre los cristianos. Esto es más o menos en el año 66 o 67 después de Cristo. Así es que la situación que vivían los cristianos era bastante difícil y Timoteo no se veía que iba a enfrentar una situación mejor. De hecho, las diferencias que hay entre la primera y la segunda carta son muy notorias. En la primera carta el apóstol Pablo habla de manera general de recomendaciones que hace a la iglesia, pero en la segunda carta vemos que el apóstol Pablo ya está preocupado por lo que va a vivir personalmente Timoteo y quiere hacerle recomendaciones a Timoteo, pero ya no de manera general sobre la vida de la iglesia, sino de manera particular sobre su propia vida. Él sabe que las cosas no van a estar bien, él sabe que las cosas no van a mejorar. Pero en medio de este conocimiento que tiene el apóstol Pablo y en medio incluso de la claridad que tiene de cuál va a ser el resultado que él va a obtener porque había predicado el evangelio y que era la muerte,
él le dice a Timoteo que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que pensemos un momento primeramente en las características que tenía Timoteo. Es muy interesante cuando nosotros vamos a la Biblia y tratamos de encontrar algunas de las cualidades que tenía el discípulo de Pablo, quizás el discípulo más cercano a él. Es muy probable que para este tiempo en el cual se estaba escribiendo la segunda carta, Timoteo había acompañado cerca de 17 o 18 años al apóstol Pablo en el ministerio. Así es que era una persona pero muy allegada al apóstol Pablo. Su fe era auténtica, era genuina. Eso no se puede negar. Incluso en la segunda carta a Timoteo, ahí en el capítulo número 1, en los versículos 3 al 5, podemos ver que se dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo sabía que Timoteo era una persona que tenía una fe genuina o una fe auténtica. No era una persona que decía una cosa y hacía otra. No era una persona que supuestamente abrazaba el evangelio, pero por otro lado a través de sus hechos lo negaba. Era una persona de una sola pieza, era una persona íntegra, era una persona que se acoplaba perfectamente a lo que había recibido y a lo que había sido enseñado. Así es que era primeramente un hombre con una fe auténtica, pero también era una persona obediente de manera constante. Vemos cómo a lo largo del ministerio, en diferentes pasajes de algunas de las cartas del apóstol Pablo, o incluso en el libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pablo refiere que le comisionó para hacer algunas cosas o le delegó algunas cosas, y algunas de ellas no fueron sencillas. Mire, por ejemplo, en Hechos 19 del 20 al 22, precisamente estando en Éfeso y luego de ser casi muertos, vemos que él le da un encargo para ir a un lugar. En Hechos 19 del 20 al 22 podemos leer: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Era una persona que si le decías: ¿sabes qué? ¿Vas a ir a Macedonia? Él iba a Macedonia. Es una persona a la cual si le decías: ¿sabes qué? Quédate en Éfeso, se quedaba en Éfeso, porque recibe las cartas de Timoteo, se reciben estando él precisamente en Éfeso. En Filipenses incluso el apóstol Pablo dice que Timoteo era una persona tan leal y fiel a él, que miren las palabras que dice de él. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El mismo apóstol Pablo dice que este hombre era tan leal, tan fiel, que él lo consideraba como si fuera su propio hijo. Así es que añadimos a que tenía una fe auténtica el hecho de que era una persona obediente constantemente, pero también era un hombre que prestó su servicio con humildad y con fidelidad. Si usted va, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo 17, puede leer también cómo el apóstol Pablo dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor,
el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Fíjense cómo se ve a Timoteo en Éfeso, se ve en Corinto, se ve en Macedonia, en diferentes lugares. Él iba y servía porque el apóstol Pablo lo enviaba allí. En 1 Timoteo capítulo número 1, fíjense cómo el apóstol Pablo se refiere nuevamente a él como su verdadero hijo en la fe. Él amaba a Timoteo. Cuando escribe la primera carta a Timoteo, este líder que había estado con el apóstol Pablo ya había pasado 15 años como su compañero constante. Timoteo estuvo con él cuando escribió la carta a los romanos. Timoteo estuvo con él cuando escribió la segunda carta a los corintios. Timoteo estuvo con él cuando escribió la carta a Filipenses. Timoteo estuvo con él cuando escribió la carta a Colosenses. Timoteo era muy cercano y era un servidor muy fiel al apóstol Pablo. Además, era una persona que tenía una doctrina sana. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16, se le dice que él era un discípulo sano porque había permanecido en la palabra y sabía que toda la escritura era inspirada por Dios. Pero ¿por qué estoy describiendo, se preguntarán ustedes, a Timoteo? ¿Y por qué quiero hablar acerca de él? Para hablar acerca de este espíritu de cobardía que nosotros no debemos de tener. Quiero dar estas cualidades de Timoteo porque aunque tenía cualidades bastante destacadas, también había algunas cosas que tenía de alguna manera en contra Timoteo. Aunque es cierto que tenía una fe genuina, era servicial, era una persona leal, fiel, que acompañaba al apóstol Pablo, que hacía muchas cosas, que siempre estuvo dispuesto al servicio de Dios. Algo que pasaba con Timoteo es que era también un hombre muy cálido y muy sensible. Era una persona que tenía una finura en la manera en la cual trataba a las personas. Había mucha calidez en el trato que él tenía, había mucho amor que él manifestaba a los demás, de tal manera que incluso podríamos hasta pensar que era un tanto blando. Él era muy considerado con los otros, él quería que los otros se sintieran bien, él quería que los demás estuvieran cómodos, él quería así manifestar el amor de Dios, pero se me hace que un problema que tenía Timoteo, y digo se me hace porque hay evidencias suficientes para decir esto, pues en las dos cartas a Timoteo hay por lo menos 25 expresiones en las cuales el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser más valiente, que tiene que enfrentar a las personas, que les tiene que mandar a la gente que hagan tal o cual cosa. Es decir, algo que pasaba con Timoteo es que aunque tenía muchas cualidades, voy a decirlo así porque así lo dice la Biblia, era cobarde. Por eso, precisamente por eso, es que ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, esto que estoy diciendo de Timoteo, hermanos, es algo que muy bien se puede acomodar a nuestras vidas. Nosotros podemos tener cualidades sobresalientes en nuestra fe, podemos tener una sana doctrina, podemos quizás ser muy serviciales, podemos quizás nosotros acompañar a alguna persona y ayudarle en todo lo que él necesite. Podemos tener un buen testimonio frente a los demás. Pero a pesar de que podemos tener todo esto, hermanos, puede sucedernos que una de las particularidades o cosas que también nos pueden acompañar es que somos cobardes. Es decir, que no nos gusta la parte de la confrontación, que no nos gusta
el que cuando tengamos oposición, tengamos que encarar la oposición y decir las cosas como son. Que no nos gusta el que cuando algo se salga de cauce, nosotros tengamos que tratar de corregir, que tratemos de disciplinar, que tratemos de ordenar las cosas. Esa parte es la que a veces no nos gusta. E incluso, hermanos, como hemos disfrazado a la cobardía de prudencia, hemos disfrazado a la cobardía de amor, entonces creemos que aquel que se atreve a referir algo, a confrontar a alguien, a decirle algo a alguien, esa persona no tiene el amor de Dios. Esa persona no está siguiendo los valores del reino de Dios. Esa persona incluso hasta la catalogamos y decimos tiene un carácter muy áspero y muy difícil. Bueno, si así fuera, el apóstol Pablo tendría que ser el primero en la lista, porque el apóstol Pablo no le rehuía a la confrontación. El apóstol Pablo se atrevió incluso a encarar al mismo Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y le llamó la atención y le dijo a Pedro: oye Pedro, no andes chalequeando, porque yo veo que cuando te juntas con los judíos les echas a los gentiles, pero cuando te juntas con los gentiles entonces les echas a los judíos. No seas así, sé íntegro. Y se lo dijo al mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo. Pablo no tenía ningún temor de poder enfrentar o encarar, por ejemplo, a un grupo de escribas o de saduceos. Ahí en el libro de los Hechos lo podemos ver, y decirles: pared blanqueada. No tenía ningún temor de tener que enfrentar a algunos que se habían apartado de la fe, e incluso utilizar declaraciones como estas, a los cuales ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense ustedes, ¿no? La mayoría que escucha estas frases puede decir: no, el apóstol Pablo ya lo perdimos. ¿Quién sabe qué le pasa? Pues no predica del amor, pues no predica de la consideración, la misericordia y la compasión. ¿Por qué está hablando de esa manera? Bueno, hermanos, pues en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 7 se nos dice cómo es que nosotros debemos de evitar esta cobardía. Miren lo que se nos dice ahí. Hay por lo menos 4 cosas que yo quiero rescatar en estos versículos 6 al 7. Lo primero, lo que debemos de hacer para evitar la cobardía. Lo segundo, la fuente de la cobardía. Lo tercero, lo que Dios nos ha dado. Y lo cuarto, la forma en la que Timoteo y nosotros debemos mostrar valentía. Mire usted, no voy a utilizar el orden que mencioné. Primeramente quiero hablar acerca de la fuente de la cobardía. La Biblia nos dice a través de este pasaje: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El pasaje no nos dice cuál es la fuente, pero sí nos dice cuál no es. Y ninguno de nosotros podríamos atrevernos a decir que cuando tenemos temor, cuando nos sentimos inseguros, que cuando nosotros nos sentimos intranquilos, que cuando nosotros tenemos alguna situación en la cual nos sentimos ansiosos, es que Dios nos haya puesto en esa condición o en esa situación. Porque claramente se nos está diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha hecho cobardes. Dios no quiere que nosotros estemos temiendo a las situaciones que se nos avecinan o que vienen. Incluso en la Biblia, usted búsquele, pero muchas veces vemos en las apariciones que tienen ángeles con diferentes personajes, o Dios mismo con algunos personajes, lo primero que les dices es: no temas, no temas, no tengas temor, no seas cobarde. El primer paso para que nuestros temores se vayan es reconocer que los temores no vienen de Dios.
Si usted cree que puede convivir con el temor, si usted cree que el temor es natural en nuestra vida, pues entonces ahí sígale. Pero si nosotros somos hijos de Dios y Dios dice que Él no nos ha dado ese espíritu, entonces nosotros no podríamos vivir abrazando el temor ni siendo cobardes por las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, hermanos, podemos quizás atribuir el temor a nuestra personalidad. Quizás podemos atribuir el temor a nuestra debilidad en la carne. Podemos atribuir el temor a un ataque incluso demoníaco. Pero no podemos atribuir el temor o la cobardía jamás, nunca a Dios. Usted no puede tener miedo si Dios está con usted. Y esto es tan claro, hermanos, porque si usted vive permanentemente atemorizado, lo que está evidenciando es que usted no tiene confianza ni fe en Dios. Quien cree en Dios, quien confía en Dios, entonces no temerá a ninguna cosa. Y hay muchas expresiones en los salmos que nos hablan acerca de eso. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay otros pasajes. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Hay muchos pasajes en las Biblias en las cuales nosotros podemos encontrar que el temor no puede convivir con nosotros, porque nosotros confiamos en alguien que tiene poder absoluto, control absoluto de todas las cosas. Y aun cuando el apóstol Pablo estaba en una cárcel, y la cárcel era de las peores que se podía usted imaginar. La cárcel era un agujero que tenía solamente una pequeña orificio por el cual le pasaban el alimento al apóstol Pablo. Era un lugar completamente oscuro, era un lugar en el cual ahí mismo, imagínese usted, pues tenían que hacer de sus necesidades. Era un lugar terrible en el cual se encontraba el apóstol Pablo. Y qué interesante que el apóstol Pablo puede decir: a mí Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Yo puedo estar allí y no voy a temer. Yo puedo estar allí y no voy a temblar. Yo puedo saber que me van a decapitar, pero no tengo miedo. Ese es el tamaño de fe que tenía el apóstol Pablo, y ese es el tamaño de fe que nosotros deberíamos de tener. No importa dónde estemos, no importa qué esté pasando, no importa incluso que se avecinen que las cosas van a estar peor, no importa, la cobardía no es algo que nosotros tengamos que abrazar, porque la fuente de la cobardía no es Dios. El cobarde no tiene valor y por lo tanto se conduce con una prudencia desmedida que a veces resulta negativa. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros nos dejamos controlar por el temor o por la cobardía, quedamos atados. Ya no hay más que nosotros podamos hacer. Nos paralizamos. No podemos avanzar, no podemos tomar una decisión, no podemos hacer nada, porque el temor nos atrapa y se convierte en un lazo para nuestras vidas. El temor del hombre pone lazo. Así es que lo primero que les digo, la fuente de la cobardía de ninguna manera es Dios. Y la cobardía no es consecuente con un hijo de Dios. La segunda cosa que le debo de decir es lo que debemos de hacer para evitar la cobardía. Miren lo que le dice en el versículo 6 el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo estaba enfrentando situaciones difíciles y estas iban a arreciar. Pablo estaba preso por la persecución del emperador Nerón.
Y Timoteo no podía ser pasivo con lo que estaba pasando. Por eso el apóstol Pablo le dice: aviva el fuego que hay en ti. Hay algo que Dios te ha dado. Hay dones que Dios te ha entregado. Hay dones que Dios te ha regalado. Y esos dones los tienes que avivar y los tienes que usar en los tiempos en los cuales las cosas son difíciles. No puedes permitir que el fuego se apague en el tiempo de dificultad. No puedes permitir el quedarte sin hacer nada cuando las cosas se ponen mal. Tienes que avivar el fuego. Y esto se lo estaba diciendo a un ministro, se lo estaba diciendo a un pastor, le estaba diciendo: Timoteo, van a venir grandes dificultades. Yo estoy en la cárcel. Timoteo, es probable que yo vaya a perder la vida. Probablemente tú también. Y así fue. 30 años después de que se escribió esta carta, Timoteo murió predicando en contra de Diana de los Efesios. Las cosas iban a ser difíciles, pero le dice: tú tienes que seguir haciendo aquello para lo cual Dios te puso. Tú no te puedes retraer. Tú no te puedes hacer hacia atrás. Tú no te puedes quedar nomás viendo cómo suceden las cosas sin hacer absolutamente nada. Recuerde que en la primera carta el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo que ya había falsas enseñanzas. Y él tenía que decirles a estos que enseñaban cosas malas que se callaran. Leímos varios pasajes en los cuales les decía: tápales la boca. Así les decía el apóstol Pablo a Timoteo: diles que se callen, diles que no digan cosas que no deben de decir. Y esto era lo que justamente en el papel que tenía Timoteo tenía que hacer. Ya no había chance de que Timoteo se quedara acariciando a los hermanitos y decirles: hermanitos, Dios nos ama tanto, Él es tan bueno con nosotros. Mientras que los hermanitos andaban enseñando doctrinas completamente erróneas. Ya no era tiempo en el cual Timoteo podría estar nada más contemplando cómo las personas vivían completamente apartados de la fe y recibiéndolos en la iglesia como si fuera cualquier cosa. No, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: usa tu don, avívalo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda paciencia, enseña la doctrina. En los tiempos difíciles no te retraigas. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra griega anasopureo, avivar, significa encender de nuevo, y eso no significa que se haya apagado, sino tiene que ver con aquella situación que nosotros conocemos, en las cuales pues ahí vemos que está prendido algo, y si lo dejamos y no le echamos un poquito más de leña al fuego, pues tendrá por consumirse esa leña y tendrá por apagarse. Lo que dice es: atízale o échale más leña al fuego. O sea, no dejes que esto se apague, no dejes que esto se acabe así. Tienes que seguir adelante. La lucha que Timoteo iba a enfrentar era de naturaleza espiritual. Pero la lucha que nosotros enfrentamos también lo es, hermanos. Pablo nos enseñó también a través de algunas de sus cartas que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que pasa es que a veces ignoramos esta guerra espiritual y creemos que vivimos en un mundo en el cual no hay una lucha constante entre Satanás y entre Dios, aunque sabemos cuál es el fin de Satanás. Hay una lucha espiritual. Y hay una lucha espiritual que se está dando en tu familia. Y a veces somos cobardes ante la situación que se está presentando en la familia. Tus hijos, a lo mejor tu hermano, tu hermana van camino al infierno
porque no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque nosotros sabemos que ningún otro hay como mediador entre Dios y los hombres sino a Jesucristo hombre, porque nosotros sabemos que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Y ¿sabes qué? Porque somos prudentes, no decimos nada. Porque somos prudentes y queremos que las cosas estén, pues ahí más o menos bien, no enfrentamos a las personas y las confrontamos con la verdad del Evangelio. Es decir, como cristianos seguimos siendo cobardes. Nos pasa como Timoteo, los demás nos ven como bonachones. Los demás dicen y lo reconocen, dicen, oye, Jorge, o a lo mejor Luis, o a lo mejor no sé quién más, Israel, Daniel, Juan Carlos, pues son buena gente. Como Timoteo era muy buena gente. Todos reconocían que era una persona muy buena, de gran testimonio. Pero puede suceder que nuestras casas nos conozcan así, pero no los hemos confrontado, no los hemos enfrentado con el Evangelio porque nos da temor. Temor a perder la relación, temor a fracturar la relación, a dañar la relación. Y entonces preferimos mejor nos la llevamos por la suave, ¿no? Aquí todos somos amigos, como decía un compañero en el seminario cuando teníamos algunas discusiones acaloradas sobre algún texto, cada quien su religión. Ya para no discutir decía, mejor aquí cada quien su religión. Y así nosotros somos. Yo respeto cada quien lo que quiera creer y lo que quiera pensar. Y luego, como vivimos en una ideología en la cual el valor que está sobreexaltado es precisamente el respeto y la tolerancia, entonces nos vemos muy mal que nosotros vayamos y que le digamos a las personas la verdad. Porque ahora, como dijo Niurka, pues cada quien tiene su verdad. Cada quien cuenta como le fue en la feria. Se nos ha olvidado que la verdad es Cristo, que la palabra de Dios es la verdad y está declarado por el mismo Jesús. Mi palabra es verdad. Pero somos cobardes, bonachones, sí, buena onda. Si alguien nos pide algo, no se lo negamos, no lo rehusamos, los ayudamos, los apoyamos, estamos con ellos. Pero no les decimos lo que les tenemos que decir. Hay corrupción en este mundo, es terrible la corrupción que hay, pero no alzamos la voz para denunciarla. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. La injusticia está al orden del día, pero nosotros preferimos tomar una posición poco comprometida, porque pensamos que mientras a nosotros no nos esté afectando y a nosotros no nos esté dañando, pues entonces, pues ¿para qué hacemos algo? En un tiempo en el cual vamos contracorriente, hermanos, no podemos ser opacados ni podemos ser pasivos. Es claro, es bien claro que el Evangelio choca completamente con la cultura en la cual nosotros vivimos. El Evangelio choca contra la cultura en la cual nosotros vivimos. Piensa en palabras de Cristo y dígame si no choca. Piensa en palabras, por ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no mataráis, pero yo os digo que si alguno le dice necio a su hermano, fatuo a su hermano, es culpable de juicio. Oísteis que fue dicho también a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿No choca contra la cultura eso? La pornografía es ya hasta natural. Incluso algunos psicólogos lo consideran como sano para que las personas se desarrollen en su sexualidad. El día de hoy vivimos y chocamos contra una cultura
que obviamente no quiere abrazar los principios del reino de Dios. Y nosotros tenemos que ser valientes, no cobardes. Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Nosotros tenemos que fijar nuestra posición y no hacernos para un lado. Ideologías amenazan fuertemente a nuestra sociedad y nos quedamos callados. Hablemos, digamos lo que pensamos. Tenemos que decir lo que es. No andar con que, no, bueno, pues hay que entender, pues es que es una visión diferente. Nosotros somos abiertos, entendemos. No, hermano. No sea cobarde, sea valiente. El apóstol Pablo diría: aviva el don que te ha sido dado. Usa lo que Dios te dio. No te quedes contemplando solamente las cosas. Haz algo con los recursos que tienes y desde donde estás. El carácter de Timoteo tendía a ser pasivo, pero Pablo lo insta a actuar. Hay cosas que no se resolverán solamente viéndolas. Hay cosas que no cambiarán sin nuestra intervención, hermanos. Y yo quiero preguntarte a ti: ¿en qué has sido pasivo? ¿En qué te has acobardado? ¿Qué no has querido enfrentar? ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer y no has hecho? Aviva el don que Dios te ha dado. No te quedes expectante. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Esa es la forma en la cual nosotros podemos evitar la cobardía, avivando el don. Pero yo quiero decirte qué es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, dice el versículo 7, pero nos dice qué sí nos ha dado. Dice: nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante es lo que Dios nos ha dado. Dios no nos hizo cobardes, pero sí es la fuente de poder, sí es la fuente de amor y sí es la fuente de dominio propio. Cuando tú te levantas donde estés y con quien tú estés para hablar de las cosas que Dios dice que tú tienes que hablar, tú no estás hablando solo ni sin respaldo, tú estás hablando en el poder de Dios. Y eso es algo que tú tienes que saber. No se trata de mi ideología contra tu ideología. No se trata de mis argumentos contra tus argumentos. Se trata del poder de Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Así decía el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Así es que cuando tú vas, no vas hablando en tu nombre. Cuando tú vas, no vas hablando sin el poder y el respaldo de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, pero también nos ha dado un espíritu de amor. Porque luego cuando utilizamos la palabra poder y hasta la acentuamos y decimos poder, o sea, se oye así como que yo voy a pisotear a todos y los voy a controlar. Pero qué bueno es que el apóstol Pablo inmediatamente ubica a los que les gusta el poder y les dice amor. Dios nos ha dado también amor. Es decir, el poder que Dios nos ha dado es un poder que se manifiesta en el servicio a los demás, en la consideración que tenemos hacia los demás. ¿Se acuerda usted de Jesús cuando está ahí con sus discípulos y Pedro anda muy bravo queriendo sacar sus cuchillitos para defender a Jesús? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: ay, Pedro, si ahorita yo le digo a mi padre, manda una legión de ángeles y ahorita resuelve el asunto. No necesito, yo sé quién soy y yo sé el poder que tengo.
y yo sé lo que puedo hacer. Pero en lugar de eso, Jesús fue y sanó la oreja de ese siervo Malco para que pudiera resolver un asunto en el cual se había metido por causa de que Pedro no entendía que no se trataba de fuerza y no se trataba de poder, sino se trataba del amor de Cristo que quería manifestar en la cruz por la humanidad. Dios nos ha dado poder, pero también nos ha dado amor. Hable también con amor. Es decir, que no se le suban las ínfulas o que no se la vaya a creer muy y entienda que aunque Dios lo respalda, usted tiene que manifestar el amor a las personas. Y lo último dice: poder, amor, dominio propio. Mira, hermano, el apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que era el poder. Es más, ahí en uno de los pasajes que vimos en Hechos, en el capítulo 19, uno de los versículos que leí, ahí precisamente en Éfeso hay una situación que se presenta en la que 7 personas tratan de liberar a algunas personas que estaban endemoniadas. Y resulta que pues no les fue bien, porque la manera en la que querían ellos liberar a las personas es diciendo: te conjuro en el nombre de Pablo, ¿sí?, que salgas de él. Y dijeron: pues a Pablo conocemos y a Cristo también, pero a ti no sabemos ni quién eres. Es decir, el apóstol Pablo sabía lo que era el poder, sabía que él tenía poder, sabía que también debía de manifestar el amor, pero también entendía que debía de tener dominio propio. Y dígame si usted, si no tenía dominio propio, si está escribiendo desde el calabozo, ahí en una cárcel, sabiendo que ya lo van a matar. Y es que el dominio propio consiste precisamente en que la mente pueda estar en calma, con autocontrol, en contraste al pánico, la confusión que se apodera de nosotros cuando estamos en una situación que a lo mejor nos provoca miedo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no, Dios no nos permite estar teniendo ese espíritu de cobardía. Dios nos da poder, Dios nos da amor y Dios nos da dominio propio. Tú puedes ir y caminar al patíbulo de la muerte y tú puedes estar sereno y calmado y puedes estar tranquilo. Por eso esas expresiones de los salmos caben muy bien con este dominio propio que podemos tener. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón de la mar. Eso es dominio propio. Están pasando cosas, no quiere decir que no estén pasando. No nos está yendo bien, no quiere decir que nos esté yendo bien. Pero el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de dominio propio. Serenos, tranquilos, calmados. Tenemos que estar en paz, aun cuando las cosas no vayan bien. Así que, hermano, no se acobarde. Lo último que quiero decirle: hay una forma en la cual Timoteo tenía que evidenciar el que no era cobarde. Había una forma en la que Timoteo tenía que mostrar su valentía, y es una forma en la cual también nosotros lo tenemos que hacer. Mire lo que dice enseguida el pasaje a partir del versículo número 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Ahí está la conclusión. Dice: Dios nos hizo cobardes. Por lo tanto, la manera en la cual tenemos que evidenciar que no somos cobardes es no avergonzándonos del testimonio de nuestro Señor Jesús. Ahí el apóstol Pablo empieza a cerrar la idea y empieza a decir:
No somos cobardes y por tanto, como no somos cobardes, tenemos que dar testimonio de Jesús. No era sencillo en esa época, hermanos, hablar acerca, y sobre todo, por ejemplo, a los romanos, hablar acerca de que creían en un hombre que había muerto crucificado. Digo, los romanos hablaban de poder y decían, pues qué Dios tan poderoso tienen ustedes que nosotros mismos hasta se los clavamos en la cruz. Y eso era lo que el apóstol Pablo refiere en alguna de sus cartas. Decía que cuando él predicaba a Cristo crucificado. Y para algunos eso representaba una vergüenza, pero él no se avergonzaba del evangelio. Él tenía que hablar acerca de que el Cristo que podía salvar era un Cristo que había muerto en la cruz. Y el día de hoy las cosas no han variado, hermanos. Predique el evangelio tal como es y la gente empieza a burlarse. Predique el evangelio tal como usted lo ha creído y la gente empieza a decir que está chiflado. Predique el evangelio tal como es y la gente va a decir que usted no es nada inteligente ni capaz. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo y a Timoteo, también nos pasa a nosotros, pero tenemos que ser valientes y no ser cobardes. No nos debemos de avergonzar de dar testimonio de Jesús. Digan quién ha creído usted y por qué ha creído en él. Y dígale a la gente cómo puede ser salva, aunque no lo crea. Dígalo, no se avergüence. A lo mejor alguno pensará que debemos de presentar un Cristo más estilizado, algún Cristo que sea más llamativo para la gente. Pero Pablo le decía a Timoteo, no seas cobarde, presenta a Cristo como es. Y hay mucha gente que hoy presenta a Cristo como no es. Presenta a Cristo como los otros fácilmente lo van a querer recibir. Tenemos que ser valientes, hermanos. Yo les he hablado acerca anteriormente de muchas falsas doctrinas que se han introducido en las iglesias y que algunos han preferido, y hay lugares que se encuentran abarrotados porque la gente tiene comezón de oír. Se amontonan maestros para escuchar aquellas cosas que son conforme a su propia concupiscencia. Pero nuestra valentía se tiene que mostrar en presentar y no avergonzarnos de Cristo y hablar de Cristo tal como es. Pero fíjese enseguida también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de Cristo, ni tampoco te avergüences de mí, que estoy en la cárcel. Porque algo que usted debe de saber es que a veces nosotros creemos que Pablo era wow, super Pablo, todos lo amaban y lo querían. No, nosotros lo hemos puesto en un pedestal a Pablo. Pero en el tiempo en que Pablo vivió, había muchas personas que incluso dudaban del ministerio de Pablo y había muchas personas que se burlaban de que Pablo estuviera en la cárcel y se alegraban de que Pablo estuviera en la cárcel. Y hubo muchas iglesias que él fundó que le dieron la espalda al apóstol Pablo, a pesar de que había trabajado con ellos. Había algunos que lo habían desconocido. Y hay cartas que él escribe a algunas de las iglesias diciéndoles, ay, ahora resulta que no saben quién soy. Así como Darth Vader les dijo, yo soy su padre. O sea, yo los parí. Yo les enseñé las escrituras. Y ahora resulta que no saben quién soy. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, tampoco te avergüences de mí. Las cosas se están poniendo difíciles. Yo estoy en la cárcel y voy a morir. Pero no te tienes que avergonzar de mí. Hermano, no se avergüence del evangelio en el cual ha creído, ni niegue a sus hermanos.
A veces negamos a Cristo, pero a veces negamos también a los hermanos. De repente hay algunos hermanos en Cristo que son muy apasionados, que son muy fervientes, que son muy trabajadores, que son muy esforzados. Y como uno es así como que promedio, así como que más le tira ya para el mundo que para acá, para el Señor. Y cuando nos encontramos con esos fervientes cristianos, a veces los queremos negar. Como que a este yo no lo conozco, no sé quién será. No se avergüence de aquellos que están comprometidos con el Señor. No se avergüence de aquellos que han enseñado y compartido la palabra. Mire, yo por muchos años, ya no publico tantas cosas, pero yo como cerca de 7 años les publicaba devocionales todos los días, como 7 años, y se los etiquetaba y se los ponía ahí en su Facebook y se los mandaba también por WhatsApp. Y yo sé que algunos me tenían bloqueado porque no querían que apareciera eso, pues obviamente en su muro todos los días. No se avergüencen de su pastor, no se avergüencen de la palabra, no se avergüencen de lo que ustedes han creído. Tenemos que ser valientes, no podemos ser cobardes. Y lo último dice, versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Usted tiene que ser muy valiente, hermano. Se necesita mucho valor para retener hoy lo que usted ha recibido y ha sido enseñado. Reténgalo. No sea cobarde. No tenga temor. Esto es lo que hoy el Señor nos dice a través de su palabra. Y yo creo que sí es muy importante, hermanos, que nosotros lo reflexionemos y lo pensemos muy bien. Piénselo bien. Los tiempos no son mejores que los tiempos en los cuales vivía Timoteo. Solamente que han cambiado las maneras y las formas en las cuales se niega a Cristo, en la cual nos avergonzamos de Cristo. Han cambiado las formas o las maneras en las cuales nosotros nos hacemos poco comprometidos con el Señor, pero en esencia la situación es exactamente igual. La lucha sigue siendo exactamente la misma. Si tú eres cristiano, vas contracorriente. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar, hermano. Usted va contracorriente. Y si no ha sentido oposición, hermanos, es que entonces va en una dirección opuesta, Si no ha sentido que es difícil, si no está enfrentando oposición, entonces se me hace que usted va en otra dirección. Pero hermano, tenemos que ser valientes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ponernos de pie y vamos a comprometernos con el Señor para manifestar esta clase de espíritu. Cierre sus ojos, por favor. ¿Hay alguna persona que se sienta identificada con Timoteo? ¿Hay alguna persona que diga, sí, yo tengo fe en Cristo? Sí, yo sirvo al Señor, pero se me hace difícil enfrentar la oposición. Se me hace difícil confrontar a los demás. Sí, yo amo a Cristo y voy y hago muchas cosas por Él. Pero lo que se me hace difícil es el poder manifestarme frente a los demás con firmeza.
Se me hace difícil decirle a los demás las convicciones que yo tengo, la fe que yo tengo. Se me hace difícil corregir a las personas, aún aquellas que están dentro del contexto de la iglesia. Si algo así te está pasando, yo quiero que tú vayas a Dios y que le digas: Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía. Si en tu familia hay cosas que están pasando con tus hijos y no te has enfrentado a ellos y les has dicho lo que les tienes que decir, yo quiero decirte: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Si con tu esposo, tu esposa, tus hijos no les has encarado, y no porque te sientas superior a ellos o porque tú pienses que eres mejor, sino porque tenemos una regla que es Jesús. Si te ha pasado esto, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder. En medio de la lucha que enfrentas en el contexto laboral, donde encuentras doble sentido, donde encuentras morbo, tú puedes ser diferente y tú puedes decir cuál es la verdad. No seas cobarde. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile a Dios: Señor, perdóname, perdónanos, Señor. Si como iglesia, en tiempos difíciles, en tiempos de oposición, en tiempos de adversidad, nosotros nos hemos mantenido sin poco compromiso, nos hemos mantenido callados, nos hemos mantenido, Señor, sin hacer nada. Señor, perdónanos si como iglesia no hemos avivado los dones que tú nos has dado y no hemos hecho desde el lugar donde tú nos has puesto las cosas que tenemos que hacer. Hoy venimos a ti, Señor, y queremos decirte que no queremos que esta llama se apague, que no queremos, Señor, que esto que ha iniciado en nuestras vidas se termine. Señor, aviva el fuego que hay en nosotros, Señor. Aviva el fuego. Pero sobre todo haznos entender que ese fuego se aviva a través de la acción. Haznos entender que ese fuego se aviva no pasivamente, sino a través de lo que nosotros hacemos. Haznos entender, Señor, que ese fuego no es algo que vendrá de lo alto, ya está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer, Señor, es simplemente ser obedientes a los mandatos y a las órdenes que tú nos das. Padre, avivar el fuego tiene que ver con el hecho de hacer tu voluntad. Hoy, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, a tus estatutos, a tus mandamientos, a tus decretos. Hoy queremos, Señor, alinearnos a tu voluntad y a lo que tú quieres. Hoy queremos, Señor, que nos perdones si en alguna ocasión nos hemos avergonzado de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor. Porque sabiendo, Señor, que el que se avergonzare de ti será también avergonzado delante de tu Padre. Aún sabiendo eso, Señor, algunos no queremos ser identificados como creyentes y como cristianos. Señor, que no seamos cobardes. Señor, que donde estemos y a donde nos pongas, seamos, Señor, quienes llevamos el olor fragante de tu presencia, Señor. Que cumplamos, Señor, con ser sal y luz. Que cumplamos, Señor, con ser la sal de esta tierra. Señor, donde tú nos has puesto,
Permite que brille, brille, brille tu luz. Que así alumbre, Señor, en nosotros tu luz, Señor. Aviva, Señor, el fuego en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.